Colombianos, nunca se había visto que el Centro Democrático tuviera un tiempo tan negro y se le vinieran todas las desgracias encima. Pues en una semana la Corte Suprema abrió investigación contra Ciro Ramírez porque al parecer redirigió 13 contratos donde él se benefició presuntamente de unas coimas por más de 1.000 millones de pesos. La Corte Suprema está investigando. También se conocieron los audios de Oscar Iván Zuluaga que lo hunden con Odebrecht, ¿no? Contundentes, de este señor Ari Zabaleta que lo grabó porque sabía que lo iban a traicionar. Y pues la Corte Suprema abrió investigación contra Eduardo Rodríguez. ¿Por qué? Porque al parecer no se declaró impedido cuando investigaba al señor Álvaro Uribe Vélez y que éste pertenecía a la comisión de acusaciones. El común denominador, Álvaro Uribe y el Centro Democrático. El uribismo es una banda delincuencial, dicen acá. Es que vamos a conocer el caso de Ciro Ramírez donde se van conociendo más detalles y pues aquí Félix de Bedú dice, se siguen sumando los casos aislados en el Centro Democrático, pero como siempre se hacen los que no ven y no entienden, ¿no? Y es que a Ciro Ramírez nos lo presentaban como la gran eminencia en temas económicos del partido. Des en cuenta que no todo lo que brilla es lo que parece. El congresista del uribismo, Ciro Ramírez, será investigado por la Corte por una sospecha de coimas de más de 1.000 millones de pesos. Escuchemos. El inicio de investigación penal en contra del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por hechos relacionados con la red de corrupción del condenado excongresista Mario Castaño no solo lo afectará a él, otros senadores y políticos tendrán que responder. Guillermo Gómez. Mónica, a Ciro Ramírez se le investiga por presuntamente haber recibido 1.000 millones de pesos en coimas derivados de contratos que él ayudó a gestionar en el gobierno Duque y se encontró mérito para pedir apertura de procesos contra 5 congresistas más. La investigación que abrió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra el senador del uribismo Ciro Ramírez se relaciona con coimas por 1.000 millones de pesos que al parecer él recibió por gestionar contratos de obras civiles e interventoría para los departamentos de Quindío y Tolima. Los éxitos del gobierno del presidente Uribe. En la información que los investigadores consignaron en el expediente se asegura que los 13 contratos públicos que él logró que se concretaran costaron cerca de 20.000 millones de pesos. En contraprestación por esa adjudicación, Pierre Eugenio García Yaquier y Ciro Ramírez Cortés habrían recibido un pago parcial de 1.000 millones de pesos. Esos 1.000 millones de pesos no habrían sido solo para el congresista boyacense. Ciro Ramírez al parecer se los repartió con otro alfil del Centro Democrático, el tolimense Pierre Eugenio García Yaquier, quien fue subdirector del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno Duque. Más detalles sobre los pagos. Entre las evidencias de la Corte hay un testigo que los incrimina. Su relato explica cómo era el entramado de corrupción y cuenta sobre las reuniones que se hicieron. Delató que en uno de los encuentros el senador Ciro Ramírez y García Yaquier le inquirieron sobre la posibilidad de obtener el 10% del valor total de las contrataciones, lo anterior en alusión a las exigencias de coimas. La entidad estatal para la que trabajaba el testigo debía contratar por medio de invitaciones privadas a quienes eran elegidos por Ciro Ramírez y sus copartícipes para que ejecutaran los contratos que eran financiados con recursos del Fondo de Inversión para la Paz. En específico, destacó el declarante, le requirieron orientar los procesos de contratación en favor de los intereses de Anderson González y Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez. La Sala de Instrucción de la Suprema expedirá copias por hechos similares contra los políticos Juan Felipe Lemos, del partido de la U, Sami Merek y Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, así como contra Carlos Abraham Jiménez y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. Ay, colombianos, des en cuenta, partido de la U con el cual el señor Vargas Lleras pretende hacer alianzas, Partido Conservador también, y Cambio Radical, el partido de este señor. Cambio Radical siempre se ha catalogado como uno de los partidos más corruptos según Ariel Ávila, ¿no? Entonces des en cuenta, colombianos, este señor al parecer cobró coimas por más de 1.000 millones de pesos y se las repartió pues con un compadrito del Centro Democrático. ¿Qué pasaría acá? ¿Quién sabe? Pero si la Corte Suprema decidió abrir investigación contra este señor senador del Centro Democrático es porque tiene pruebas contundentes que este testigo está aportando. Esperemos que se presenten unas nuevas grabaciones y ahí sí viene la imputación de cargos para este señor presuntamente, ¿no? Sin embargo, aquí esto está muy grave y cada vez el Centro Democrático se desborona más, ¿no? Por su parte, al parecer, Eduardo Rodríguez sigue molesto con Uribe, pues fue el causante de que se haya quemado según él, ¿no? Los ecos de las palabras del representante de Eduardo Rodríguez en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez seguramente generan controversia en el ámbito político en general y en el Centro Democrático en particular. Él dice textualmente:
Uno ve con tristeza que nunca me dio la cara por lo que me hizo. Yo creo que él fue el principal causante de que me haya quemado. No obstante, yo fui leal y sigo siendo leal a mis convicciones. Alicia Arango decía una frase y es que Uribe se acompleja con los apellidos bogotanos y las élites. Él dice textualmente, yo mismo he hablado con él, pero el Uribe que conocimos no es el mismo y eso nos duele. Nosotros conocimos a Uribe firme, fuerte, que atrae a sectores de jóvenes, diferentes liderazgos y que quedó solamente con un sector pequeño de unas élites que simplemente le hablan al oído, cosas que no son ciertas y que no representan a la mayoría de los colombianos. En la charla también se mostró severo con su partido y dijo que hay que retomar las banderas con las que ganaron en el 2002. Imposible, imposible. Con las que triunfaron en el 2018, pues ya sabemos por qué, ñeñe política, ¿no? Y con las que fundaron el partido en el 2014. No creo que las banderas sean esos extremismos, sino donde todo el mundo pueda contribuir. El partido se ha dedicado a desechar a algunos para que se generen divisiones. Eso fue lo que pasó en Brasil y lo que ocurrió en el 2022 en Colombia. No logramos conquistar el corazón con la otra mitad de los electores. Y es que Eduardo Rodríguez dijo lo siguiente, ojalá Álvaro Uribe Vélez se dé cuenta con lo que pasó con Lula da Silva, que la extrema derecha no tiene ningún futuro, que es uniendo y no dividiendo, construyendo en la diferencia y no en los sectarismos elitistas con los que lideran hoy el Centro Democrático. Soñamos con un nuevo centro social. Y pues lastimosamente este señor se quedó sin curul y pues ahora es presuntamente el novio de Catherine Miranda. Por eso el cambio, señora Catherine, es lo que todos nos preguntamos. Pero lamentablemente dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay que decir que Rodríguez inició su carrera política a una temprana edad, 19 años, junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fungió como su mentor y que no fue sino hasta el 2014 que se convirtió en representante de la Cámara. En las pasadas elecciones se postuló nuevamente al Congreso, pero no obtuvo el número de votos suficientes para ocupar una curul. Posteriormente, el exrepresentante decidió presentar una carta con la que expresó su decisión de apartarse del Centro Democrático. En el 2013 iniciaron un sueño de construir el partido. Este sueño desafortunadamente y tristemente se ha venido desdibujando y ya no me representa. Palabras textuales de este señor Eduardo Rodríguez. Rodríguez también afirmó que por aquel entonces el Comité de Ética de la colectividad le negó la oportunidad de participar en una encuesta y ser precandidato presidencial por el Centro Democrático. De esta manera el excongresista se apartó del bloque político liderado por Uribe. Pero lo que todo el mundo no esperaba es que el excongresista del Centro Democrático pues le pasara esto y lo llamaran a indagatoria. ¿Quién? La Corte Suprema de Justicia, por buscar ser juez de su jefe político Álvaro Uribe Vélez. Entonces, imagínense en eso. Primero, el señor Oscar Iván Zuluaga, ahora Ciro Ramírez y para completar el señor Eduardo Rodríguez. Escuchemos el informe. Sala de Instrucción de la Corte Suprema llamará a indagatoria a un uribista reconocido, el excongresista Eduardo Rodríguez, quien pretendió ser el juez de su jefe político. Guillermo Gómez. Mónica, el exmagistrado de la Corte Suprema, José Luis Barceló, fue el primero que consideró necesario abrir la investigación penal a Álvaro Uribe, por eso se convirtió en blanco del uribismo, que pretendía juzgarlo en la famosa comisión de acusación. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal en contra del excongresista uribista Eduardo Rodríguez, quien deberá asistir a un llamado a indagatoria en los próximos días por no declararse impedido en la investigación contra José Luis Barceló, primer magistrado de alta corte que encontró méritos para investigar a Uribe. Esperemos a ver qué pasa. El caso que enreda a Rodríguez se remonta a hechos ocurridos en 2018, cuando él era miembro de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no declaró su impedimento para investigar a Barceló, quien había sido denunciado por el uribismo por las interceptaciones que por error se hicieron al teléfono del entonces senador Álvaro Uribe durante 20 días, pero que después fueron declaradas legales. Ofrezco excusas mejor. El expediente contra el ahora exmagistrado le correspondió al representante Rodríguez, quien expresó afecto por Uribe en trinos y en 2 entrevistas televisadas que son el sustento de la Sala de Instrucción para investigar. Creemos vehementemente en Álvaro Uribe Vélez. Las 2 entrevistas se dieron entre el 24 y 27 de julio de 2018 en el programa Al Punto de Red Más y La Noche de RCN. Aunque en esos espacios periodísticos Rodríguez manifestó admiración por Uribe, no consideró su obligación ética y legal apartarse de la investigación contra el juez de su jefe político. Y es triste,
Por el contrario, Rodríguez abocó conocimiento y citó a versión libre a Barceló en 2020. La diligencia no se hizo y Barceló lo recusó, pero ese recurso no prosperó. En cambio, Uribe sí pudo constituirse como víctima. Es que Uribe, su grandeza, los que lo conocemos es tan infinita. Ahora, la sala de instrucción busca poner las cosas en el sitio jurídico que corresponde. Ay, Dios mío, se le complica la vida a este ex representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. No se declaró impedido cuando hacía parte de la comisión de acusaciones para ser juez del juez que juzgaba a Álvaro Uribe Vélez. Increíble lo que se les complica, ¿no? Pues acá varias personas se pronunciaron frente a este hecho y dicen lo siguiente: la belleza con la que anda la voltearepas de Miranda, señores. Otra persona dice: ¿quién en sus 5 sentidos se enamora de un fanático uribista? Se debe estar muy mal de la cabeza o muy de baja autoestima. El señor Eduardo Rodríguez era nombrado por el Ñeñe como su gran amigo. Decía que sería el próximo presidente. Aquí otra persona dice: ahora Catherine Miranda se volverá más peligrosa y desafiante, pues su amor tiene líos legales. Ya la veremos a capa y espada defendiendo lo indefendible. Increíble la noche negra que está viviendo pues el Centro Democrático. También se conoció que en el Meta un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada fue capturada. Y es que el fiscal al parecer trabajaba en conjunto con un procesado criminal que se encuentra recluido. El caso ocurrido al interior de la fiscalía se da luego de conocer los hechos presuntamente de corrupción en donde el fiscal especializado, quien lleva más de 25 años en la institución, habría organizado una estrategia con un actor criminal miembro de una estructura, al parecer dedicada a la extorsión, homicidio, desplazamiento en el departamento del Meta. Textualmente dice Justino Hernández, director seccional de la Fiscalía del Meta: la Fiscalía del Meta logró la medida intramural contra un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada. La decisión se generó por unos hechos presuntamente de corrupción, donde al parecer el señor fiscal habría urdido una estrategia con un procesado actor criminal que está actualmente privado de la libertad. Indicó que existen suficientes pruebas que dan cuenta de posibles y presuntos retrasos intencionales por parte del fiscal, además que fueron incautados y legalizados dispositivos celulares que dan cuenta de las conversaciones cruzadas entre el servidor público y el presunto actor criminal que se encuentra en la cárcel. Este tipo de delitos al parecer estarían favoreciendo al grupo denominado Los Juanitos, pues ellos continúan delinquiendo desde las cárceles, extorsionando en el Meta, y por esta razón el fiscal Hernández indica que es importante tener en cuenta el papel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del INPET. Es un llamado que hacemos desde la Fiscalía General de la Nación de manera urgente para poder lograr que se limite el uso de dispositivos celulares. Prueba de ello es la evidencia incautada en un proceso de allanamiento desde donde timan, extorsionan y les hacen videollamadas y logran doblegar a su voluntad a las víctimas y al parecer económicamente generar algunos recaudos importantes que hacen parte de sus finanzas criminales. Por último, el fiscal Hernández aseveró que el proceso investigativo avanza y que el implicado no aceptó los cargos. Sin embargo, existe suficiente material probatorio que permiten acusarlo, llevarlo a juicio y solicitar una condena ejemplar. Pues aquí hay una investigación de la Fiscalía que puso en evidencia la estrecha relación de un alto funcionario con estructuras armadas ilegales. Vamos a escuchar el informe. 7 y 6, una exhaustiva investigación de la Fiscalía en contra del Clan del Golfo y las estructuras delincuenciales que están a su servicio en todo el país puso en evidencia la estrecha relación que un alto funcionario de la Fiscalía tenía con esta estructura armada ilegal en Meta. Juan Carlos Giraldo, buenas noches, cuéntanos de qué se trata. Televidentes, Damaris, muy buenas noches. RTVC Noticias tuvo acceso a la investigación en la que se descubre cómo el fiscal 110 especializado de Villavicencio, a quien capturaron hace pocos días de manera ilegal, presentaba sus servicios a profesionales peligrosos, delincuentes aliados del Clan del Golfo. En videos y audios quedó registrado cómo el fiscal sugiere una estrategia de defensa a los delincuentes e incluso les insinúa que salgan del país, todo a cambio de millonarias sumas de dinero. Exclusivo de RTVC Noticias. Este es el momento de la captura del reconocido fiscal contra el crimen organizado del Meta. Asombrado, no daba crédito a las acusaciones en su contra, pues son múltiples las evidencias que lo vinculan con el grupo armado organizado Los Juanito, antes Serpac y principal socio ilegal del Clan del Golfo, tal como lo revela este organigrama conocido por RTVC Noticias. En medio de la investigación se ordenó un allanamiento a las celdas, en donde se encuentran detenidos los hermanos Jordi Adrián alias Jordi, John Freddy alias Porra Elosa y Ernesto Fabián alias Meneo, máximos cabecillas de la estructura criminal.
En ese allanamiento encontraron en el celular de alias Meneo horas y horas de videos y conversaciones telefónicas que el peligroso delincuente sostenía con el fiscal, quien desde su posición prestaba asesorías al grupo delincuencial. Así queda registrado en este video en el que el fiscal le dice cuál será la estrategia para obtener la libertad lo antes posible. ¿Listo, Ernesto Fabián, la escucha? Sí, señor, lo escucho bien, doctor. Si anoten el cuerno, consigan usted un abogado, que el abogado le demuestre a la Administración de Justicia que han transcurrido más de 500 días sin que se haya dictado sentencia en su contra por culpa de la Administración de Justicia. Pero, doctor. En la misma conversación interviene una mujer que revela información confidencial del proceso que al parecer el fiscal ha filtrado a los delincuentes. Acá han venido testigos a este despacho, acá a esta oficina, a declarar en contra suya. Los investigadores de la fiscalía le han traído pruebas donde vinculan incluso a su mamá. Y él no ha querido dictar orden de captura a su mamá por no papelarlos porque ella habla correcto. Me lo acaba de decir acá. En otra llamada, alias Meneo señala que le enviará algo al fiscal a cambio de recibir las asesorías jurídicas y además a cambio de frenar otros procesos en su contra. El martes le voy a enviar un fresquito ahí con la doctora, algo bacano para que de esta manera sea un fresquito bueno. Usted sabe que a mí, usted misma me lo ha dicho, que otra fiscalía me lleva un proceso, que de pronto no me vayan a imputar porque usted sabe que sigo aquí. Entonces, pues usted, que como usted es el que lleva el timón, tiene que... No, es que yo mismo le digo, yo creo que los mandé a matar, ¿sí me entiende? Para que usted quede claro, ¿sí me entiende? Yo creo que los mandé a matar porque había mucho ladronismo en el pueblo. Las recomendaciones del fiscal incluso llegan al punto de decirle al peligroso Meneo que se someta al proceso de paz total. Ustedes van a estar en ese listado porque los de Clan Golfo van a someterse. Entonces usted va a estar en ese listado, va a tener unas garantías, va a tener, bueno, con paciencia, unos días más, bueno, yo no sé cuánto, porque es lo que la ley diga y usted no tiene que entrar en gastos, ¿sí me entiende, Ernesto Fabián? En medio de las conversaciones, alias Meneo plantea la posibilidad de hacerle un falso atentado al fiscal para de esta manera aplazar las audiencias en su contra y pedir la libertad por vencimiento de términos. Si no, yo no puedo pedir aplazamiento porque si yo pido aplazamiento, tengo que justificarlo, yo no puedo así nomás, ¿sí me entiende? De una vez y si yo pido aplazamiento, de una vez se le dan el proceso. Bueno, y si le hago un atentado. ¿A quién? Pues digamos al carro suyo, ¿sí me entiende? Usted ¿sí me entiende? Ahí lo van a proteger. En las evidencias que tiene la fiscalía en contra del funcionario 110 especializado que se declaró inocente, sugirió a Meneo y a sus hermanos que salieran del país tan pronto como pudieran para evitar ser capturados. Increíble todo esto que se va destapando pues por parte de fiscales corruptos que hacen parte pues de esta entidad o ente de control. Miren cómo con estas pruebas y con un allanamiento que hicieron a las celdas, pues se encontró esta evidencia que comprometen mucho a este fiscal 110 del Meta. Lastimosamente este señor pues se declaró inocente, pero pues las pruebas son contundentes y pues generarán una posible condena ejemplar para este corrupto fiscal de este ente de control. Colombianos, entonces por favor díganos qué piensan de este mes o este año negro que está sufriendo el Centro Democrático, donde 3 de sus importantes alíes pues van a ser investigados, uno a indagatoria, uno a imputación y uno pues por recibir coimas. Recordemos quiénes son: Oscar Iván Zuluaga, el señor Ciro Ramírez y el señor Eduardo Rodríguez. Díganos qué piensan de todo esto que está sucediendo con estas personas honorables del Centro Democrático. Por otro lado, también díganos qué piensan de este fiscal que cogieron gracias a un allanamiento pues que se dio en una cárcel de allá del Meta y pues donde encontraron evidencia en teléfonos celulares de estas conversaciones y estos videos. ¿Por qué estos reclusos grababan a este fiscal? Pues para tener pruebas el día de mañana por si de pronto los imputaban o les hacían alguna triquiñuela para comprometerlos más. Pues miren, están grabando con dispositivos celulares. Ustedes se dieron cuenta, García Arizabaleta grabó también aquí a Oscar Iván Zuluaga porque sabía que lo iban a traicionar. Y pues acá van cayendo uno a uno. Lamentablemente esto va pasando en Colombia y les pedimos que compartan masivamente para que vivan bien enterados y abran los ojos las personas con el Centro Democrático, que realmente este partido está, mejor dicho, en sus últimos meses o semanas, porque realmente se está conociendo muchas cosas muy oscuras y que no creo que alcancen pues a ser avaladas para elecciones regionales o departamentales. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.